Hola, esta tercera semana vamos a seguir trabajando en la primera unidad de resolución de problemas. Vamos a trabajar problemas similares a los de la semana anterior. En este caso sí vamos a introducir algunas diferencias. Por ejemplo, en el primer problema, cómo trabajar con secuencias lineales, pero hablando de dinero. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar con un problema que relaciona monedas. Entonces, además de saber la cantidad de monedas, ¿cierto?, que va a ir variando en la secuencia, necesitamos saber también cuál es el total en dinero, en pesos, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer problema que vamos a trabajar. Y también vamos a trabajar con secuencias lineales, pero en este caso con patrón negativo, ¿ya? En vez de ir aumentando el valor de las figuras, ¿cierto?, de los elementos de nuestra secuencia, en este caso, ¿cierto?, van a haber problemas también que vamos a considerar que vayan disminuyendo, ¿ya? Entonces, esos son los dos ejemplos que vamos a trabajar para esta semana, ¿cierto? Y los problemas que van a quedar para que ustedes trabajen, ¿cierto?, durante la semana. Recuerden que me pueden hacer todas las consultas que necesiten a través de las distintas plataformas, ¿ya? Estuvimos conversando, ¿cierto?, que podemos trabajar con el correo, con ambiente de aprendizaje y el foro, ¿cierto?, que está disponible en ambiente de aprendizaje, y también con la plataforma Teams, ¿ya? Veamos el primer problema, ¿cierto?, con los que vamos a trabajar. ¿Ya? Como les mencionaba, vamos a trabajar con monedas, ¿ya? Entonces, además de saber la cantidad, por ejemplo, de monedas, como vemos ahí en la presentación, ¿cierto?, tenemos tres monedas de 100 pesos, ¿cierto? Entonces, si nos preguntan la cantidad de monedas, sabemos, ¿cierto?, que hay tres monedas por el dibujo, pero si queremos saber el valor monetario, ¿cierto?, los pesos, que considerando, ¿cierto?, esa cantidad, lo multiplicamos por el valor de cada una de las monedas. En este caso son monedas de 100 pesos, ¿cierto? Tenemos tres monedas, ¿ya? Tres monedas de 100 pesos, 3%, ¿cierto?, me da el valor total, que serían 300 pesos. Obviamente después los problemas vamos a ir haciendo más complejos, no solamente trabajando con un tipo de moneda, sino que monedas de 50, de 10, ¿cierto?, 500, etcétera, ¿ya? Veamos el ejemplo. La idea era mostrar, ¿cierto?, que podemos considerar no solamente la cantidad, sino que también el valor que corresponde al total de las monedas. Ya, con este ejemplo vamos a partir. Dice, consideramos la secuencia de monedas, ¿cierto? Monedas de 100 pesos. Y tenemos las tres primeras fases de esta secuencia, ¿ya? Similar a los problemas que estuvimos trabajando anteriormente. Entonces, en la primera fase tenemos una cantidad de monedas, la fase 2 y la fase 3. En este caso, ¿cierto?, si vemos la secuencia, va aumentando, ¿ya? En este caso, el patrón, ¿cierto?, de cambio es positivo, ¿ya? Veamos cómo lo podemos resolver. Lo que nos pide acá es que completemos la siguiente tabla, ¿cierto? La fase de la 1 hasta la 5, ¿cierto? La 10, la 100 y n. Recuerden que estamos considerando una fórmula general donde n podría ser cualquier número, ¿cierto?, de la fase dentro de la secuencia, ¿ya? En este caso lo que nos piden es la cantidad de monedas y también la cantidad en pesos, ¿ya? Desarrollemos, ¿cierto?, ese ejemplo. Veámoslo acá. Aquí para que lo podamos editar. Entonces, por lo menos para las primeras tres fases, ¿cierto?, que tenemos acá, podemos hacer el conteo de cada uno, ¿ya? Entonces, para la fase 1 podemos ver, ¿cierto?, que son 4 monedas. Lo podemos completar directamente. Completemos primero la cantidad de monedas y después pasamos, ¿cierto?, a ver el tema de la cantidad de pesos, ¿ya? Entonces, en el caso de la fase 2, lo que podemos ver acá, ¿cierto?, tenemos 2, 4, 6, 7 monedas, ¿ya? En ese caso, ¿cierto?, necesitamos contar solamente la cantidad. Y para la fase 3, ¿cierto?, si contamos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, ¿ya? Entonces, con esas primeras tres fases nosotros podemos determinar, ¿cierto?, cómo va aumentando nuestra secuencia, ¿ya? Podemos buscar, ¿cierto?, cuál es el patrón de cambio en la secuencia. Si vamos considerando por lo menos los primeros tres, ¿cierto?, que tenemos los dibujos, ¿cierto?, podemos ver que desde la fase 1 hasta la fase 2 van aumentando, ¿cierto?, en este caso en 3, ¿ya? Y para la fase siguiente, ¿cierto?, desde 7 hasta 10 el total, también sabemos que va aumentando en 3. Y así debería mantenerse, ¿cierto?, constante para los valores siguientes. Entonces, en el caso de la fase 4, ¿cierto?, que no está acá, ¿cierto?, pero nosotros podemos seguir a partir del patrón, deberían ser 13 monedas, ¿cierto? Y para la fase 5 deberían ser 16 monedas, ¿ya? Si vamos aumentando de 3 en 3, ¿cierto?, por cada una de las fases, por lo menos con esas primeras 5 las podemos calcular directamente,
¿ya? ¿Qué pasa, cierto, cuando vamos aumentando un número muy grande de la fase, cierto? Lo que habíamos visto en la clase anterior es que podemos buscar directamente la fórmula primero y a partir de eso calcular estas fases, cierto, que son mayores, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ya vimos acá, que el patrón, cierto, de cambio es más 3, ¿ya? Es positivo. Vamos aumentando, cierto, a medida que vamos aumentando la fase. Entonces, en ese caso, nosotros dijimos que la fórmula, porque vamos aumentando en 3 consecutivamente, ¿cierto? Más 3, más 3, más 3, más 3, ¿cierto? Una suma sucesiva nosotros la podemos simplificar como una multiplicación. Y en este caso, por cada fase que vamos aumentando, ¿cierto? Vamos multiplicando por 3, ¿ya? Entonces, como n representa la fase, ¿cierto?, que nosotros queremos calcular, y en este caso el cambio, ¿cierto?, el patrón es 3, va aumentando en 3 en 3, ¿ya? Multiplicamos 3 por n, ¿ya? Lo que sí tenemos que considerar acá es que estos valores, si vamos reemplazando n por el número de la fase, tienen que coincidir, ¿cierto?, por lo menos con los primeros 3 valores que son los que nosotros tenemos dentro del problema. Entonces, lo que tenemos que verificar, ¿cierto?, es que para cada una de las fases, ¿cierto?, vaya coincidiendo según la fórmula, ¿ya? Pero si nosotros multiplicamos en la primera fase, ¿cierto?, 3 por 1, ¿cierto?, 3, y deberían darme 4. Entonces aquí deberíamos agregarle, ¿cierto?, más 1 para que vaya coincidiendo con cada una de las fases, ¿ya? De nuevo, si verificamos, ¿cierto?, para la primera fase, ¿cierto?, tenemos 3 por 1, 3, y más 1, ¿cierto?, me dan 4, ¿ya? Y así debería coincidir para cada una de las fases siguientes. Por ejemplo, para el segundo, 3 por 2 son 6 y más 1, 7. Perfecto. 3 por 3, 9 y más 1, 10. 3 por 4, 12 y más 1, 13. 3 por 5, 15 y más 1, 16. ¿Ya? Entonces, para las fases siguientes que nos piden, ¿cierto?, para el 10 y el 100, aplicamos directamente la fórmula. 3 por 10 son 30 y más 1 deberían ser entonces 31. Y para la fase 100, ¿cierto?, 3 por 100 serían 300 y más 1, 301. ¿Ya? Ahí completamos nuestra tabla para la cantidad de monedas. Y con la fórmula 3n más 1, ¿cierto?, podríamos calcular para cualquier fase dentro de esta secuencia de monedas. Veamos ahora qué pasa con la cantidad de pesos, ¿cierto? Como lo habíamos visto en la lámina anterior, por las monedas de 100 pesos, ¿cierto? Como tenemos, por ejemplo, para la fase 1, 4 monedas de 100, 100 más 100 más 100 más 100, ¿cierto? O lo podemos simplificar como una multiplicación. Si ya sabemos la cantidad de monedas que tenemos, lo multiplicamos por el valor monetario, ¿cierto?, de cada una de las monedas. Y en este caso entonces tendría que ser 4 por 100 pesos, ¿cierto? Y sería 400 el total en pesos, ¿cierto?, para la fase 1. Y lo mismo para cada una de las fases siguientes. Entonces, por ejemplo, para la fase 2 tenemos 7 monedas de 100 pesos. Serían 700 del total, ¿ya? Para la fase 3, lo mismo, ¿cierto? Sabemos, en este caso, 10 monedas, ¿cierto? Para la fase 3 tenemos 10 monedas de 100 pesos, ¿ya? Serían 1000 y así sucesivamente para cada una de las fases siguientes, ¿ya? Entonces, para la fase 4 que tenemos 3 monedas, ¿cierto?, serían 1300. Voy a poner solamente el valor aquí, ¿cierto? Seguimos haciendo la multiplicación de la cantidad de monedas por el valor de cada una de las monedas, que es 100 pesos. Un tema de espacio para que me alcance. 1600, ¿cierto?, para la fase 5. 3100, ¿cierto?, para la fase 10. 30.100 para la fase 100. ¿Y cómo podríamos hacerlo para la fórmula general? En este caso, como solamente lo que estamos haciendo es multiplicar por 100 pesos, ¿cierto?, la cantidad de monedas, deberíamos hacer lo mismo para la fórmula. Como ya tenemos una fórmula para la cantidad total de monedas, lo que podemos hacer es multiplicar la cantidad, ¿cierto?, el valor en este caso es 100 pesos, por el total de monedas, que ya lo tenemos con la fórmula, 3n más 1. ¿Ya? Entonces así nos va a quedar una fórmula general para la cantidad en pesos, ¿cierto?, de la fase n. ¿Sí? Entonces en este caso buscamos primero, ¿cierto?, el patrón para la cantidad de monedas, ¿ya? Llegamos a nuestra fórmula, que en este caso es 3n más 1, ¿cierto?, para cualquier fase, ¿cierto?, dentro de la secuencia de monedas. Y la cantidad en pesos, lo que podemos hacer es multiplicar directamente
el valor monetario de las monedas, ¿cierto? En este caso son monedas de 100 pesos, por la fórmula, ¿cierto?, de la cantidad de monedas, ¿ya? Entonces en este caso debería quedarnos de esta forma. Similar a los problemas que estuvimos trabajando la semana pasada, solamente en este caso agregamos, ¿cierto?, la cantidad en pesos dependiendo del valor de cada una de las monedas, ¿ya? Veamos el problema siguiente. Ya, otro tipo de problema, ¿cierto? En este caso seguimos trabajando con problemas de secuencia, pero ¿qué sucede, cierto? Si en vez de aumentar en cada una de las fases siguientes, va disminuyendo, ¿ya? Hay una pequeña diferencia, pero en este caso, como son problemas lineales, en vez de ir sumando, ¿cierto?, le vamos a ir restando a cada una de las fases y las que van a continuación de ella, ¿ya? Veámoslo con un ejemplo. Ya, ¿qué dice? Que Tomás le regala a su hija 51 huevos de chocolate, pero le dará 3 cada día empezando el día en que se los regaló, ¿ya? Le regala esa cantidad, ¿cierto? Pero en este caso le va a ir dando 3 en cada día que se regaló. Ya nos dice que completemos la siguiente tabla. Nos aparece la cantidad de días, ¿cierto? Y nos piden la cantidad de chocolates que van quedando, ¿ya? Obviamente, a medida que vamos aumentando la cantidad de días, van a ir quedando menos, ¿ya? Como le va a ir dando 3 cada día, ¿cierto?, se van a ir reduciendo en esa cantidad, ¿ya? Además de la tabla nos dicen determinar una expresión para calcular la cantidad de chocolates que quedan en el día n, ¿ya? Una fórmula general, ¿cierto?, para la secuencia. Y nos preguntan también cuántos días durarán los chocolates, cuántos días deberían durar, ¿ya? Veámoslo para poder editar. Ya, aquí está el problema, ¿cierto? Ya, a diferencia del anterior, ¿cierto? Aquí no van aumentando, ¿ya? No va aumentando nuestra secuencia, sino que debería ir disminuyendo en cada día que pasa, ¿cierto? Entonces, el primer día parten con 51, pero le va a dar 3, ¿ya? Empezando con el día que se lo regaló. Entonces, si consideramos acá el primer día, ¿cierto?, serían 51 menos los 3. ¿Cuántos les van a quedar? 51 menos los 3, ¿ya? Deberían ser entonces en este caso 48, ¿sí? 48 el primer día son los chocolates que le quedan. Para el segundo día, ¿cierto?, deberían reducirse en 3 nuevamente, ¿ya? Entonces, en vez de 48, restamos 3, deberían ser 45. Para el día número 3, la misma situación, ¿cierto? Deberían ser 42. Vamos reduciendo siempre en 3. Para el día 4 deberían ser 39, ¿cierto? Le vamos restando. Y para el día 5 deberían ser 36, los que les quedan, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, cierto? En este caso, lo que estábamos viendo es que, a diferencia de los problemas anteriores, acá el patrón, ¿cierto?, va a ser negativo, ¿ya? Se van restando 3, siempre considerando el valor anterior, ¿ya? En este caso hay una disminución, nuestro patrón va a ser negativo, ¿ya? Menos 3. Entonces, si queremos calcular por los días siguientes, podríamos seguir restando 3 consecutivamente, ¿ya? La pregunta siguiente nos dice una expresión para el día n, ¿ya? Como nosotros lo habíamos visto en los problemas anteriores, cuando iba aumentando, ¿cierto?, era 3 por n, ¿cierto?, si era positivo. En el caso de las monedas, ¿cierto?, viene aumentando de 3 en 3. En este caso va a ser negativo, ¿cierto? Le vamos a ir restando. Pero aquí le vamos a ir restando nosotros. Lo que hay que considerar también es que vamos a partir con un valor inicial. En este caso, ¿cierto?, son 51, ¿ya? Ese es el valor inicial, ¿ya? Parte con eso. Entonces, por la pregunta B, ¿cierto?, que nos piden una fórmula general, nosotros vamos a partir con una cantidad, pero cada día que pasa nosotros les vamos a ir restando, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, nuestro patrón, ¿cierto?, es negativo, va disminuyendo, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser 3 lo que vamos a ir restando, y por cada día que pasa, ¿cierto?, va a ir aumentando en menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, ¿cierto?, la cantidad que se van restando. Entonces, en este caso va a ser menos 13, ¿ya? La diferencia, entonces, cuando es una secuencia con un patrón negativo, ¿ya?, vamos a partir de un valor inicial, 51 en este caso, ¿cierto?, era el chocolate, menos el valor, ¿cierto?, de nuestro patrón, en este caso negativo, que se le va a ir restando, ¿ya? 51 menos 3n, y así nosotros podríamos calcular
para cualquier valor de la secuencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el día 5 tendría que ser 51 menos 3 por 5 y me va a dar, ¿cierto?, el valor 36, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿cierto?, con las secuencias que estuvimos viendo en clases anteriores, ¿ya? Esa sería la fórmula entonces para este caso, 51 menos 3n. La diferencia, ¿cierto?, obviamente está aquí, en este caso consideramos una resta. Y la pregunta C nos están pidiendo cuántos días durarán los chocolates, ¿ya? Sabemos que en este caso el total son 51 y se van quitando 3 cada día. Entonces, en este caso, los 51 los dividimos por 3, ¿ya? Debería darnos la cantidad de días que le van a durar, ¿ya? Si ustedes después siguen calculando en la tabla o se reemplazan directamente por el valor que nos va a dar acá, 51 dividido 3, ¿cierto?, serían 17, ¿ya? Esa es la cantidad de días. Si ustedes reemplazan después la fórmula, aquí debería darnos, ¿cierto?, 0. En ese día sería el último día que le van a quedar ciertos chocolates, ¿ya? Entonces, esos son los dos problemas que vamos a trabajar esta semana. Los problemas están en las distintas plataformas para que los revisen. Uno, el primero, ¿cierto?, considera valores de dinero, ya cantidad de monedas que van aumentando, y tienen que calcular también el total de dinero a partir de esa secuencia. Y el segundo problema relaciona, ¿cierto?, algo parecido a este, ¿ya? En vez de ir aumentando la secuencia, va a ir disminuyendo, entonces hay que considerar eso para después escribir la fórmula, ¿ya? Hay distintos problemas, quizás más adelante durante el semestre vamos a ver, por ejemplo, cómo se puede desvalorizar un vehículo, ¿ya? Si alguien compra un vehículo nuevo, ese vehículo, ¿cierto?, va a ir perdiendo valor a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Algo similar a lo que pasa en este problema, ¿ya? Para que revisen los problemas que están disponibles, recuerden que pueden hacerme las consultas correspondientes. Están los videos de las soluciones de los problemas de la semana pasada también para que los revisen. Si es que no lo han revisado, están en ambiente de aprendizaje, también los compartí en Teams, ¿ya?